Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. Les agradecemos infinitamente este enorme privilegio que nos conceden de poder acompañarles en su jornada devocional del día de hoy. Gracias, muchas gracias por permitirnos este enorme privilegio de estar con ustedes cada día para compartir estos devocionales diarios. Gracias, muchas gracias por suscribirse a nuestro canal y por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy nos corresponde meditar en un pasaje de la Escritura extraordinario. Se encuentra en el primer libro de Samuel, es el capítulo número 14 y vamos a partir desde el versículo número 24 hasta el versículo número 35. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: cuidemos nuestras acciones, cuidemos de nuestras acciones. Sabe que en medio de nuestras circunstancias muchas veces nosotros requerimos tener mucha sabiduría para el momento en que vamos a tomar decisiones, mucha sabiduría para la manera en cómo vamos a actuar en medio de las circunstancias de la vida, en medio de los problemas que muchas veces enfrentamos. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces estas decisiones que vamos a tomar traen consecuencias tanto para nuestra vida personal como para nuestro matrimonio o bien en la vida de nuestra familia, con nuestros hijos, incluso con las personas que nos están rodeando. Así que creo que podemos aprender por lo menos 3 cosas de este precioso pasaje de la Escritura. Estábamos observando cómo Dios estaba dando la victoria al pueblo de Israel a través de la vida de Saúl. Pero observamos cómo en este versículo número 24 aprendemos algo muy curioso. Creo que la primera cosa que podemos aprender el día de hoy es lo siguiente: cuidemos nuestras motivaciones. Así es, en medio de cada decisión, en medio de cada acción, en medio de cada actitud, creo que al final hay una motivación, algo que nos impulsa, algo que nos permite nosotros hacer y tomar estas decisiones. Observa cómo dice el versículo número 24 de esta preciosa escritura. Dice así: pero los hombres de Israel fueron puestos en apuros aquel día, porque Saúl había hecho jurar al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que me haya vengado de mis enemigos, sea maldito. Y nadie había probado bocado. Aquí vemos cómo Saúl, el rey, de alguna manera está haciendo una especie de convocación a un ayuno. Les dice a todo su ejército que no van a probar bocado durante todo el día hasta la noche antes, y cualquiera que lo haga de alguna manera va a ser maldito. Que lo primero que tienen que hacer es que él se tiene que vengar de sus enemigos. Y al final de cuentas aquí observamos cómo la motivación del rey Saúl en este momento no es una motivación, digamos, de darle gloria a Dios a través de la victoria contra los filisteos. No, más bien es un ego herido, es más bien un deseo de venganza, es más bien un motivo de que en su corazón de alguna forma él se siente lastimado o que de alguna manera él quiere sentirse que esa victoria es de él. Sabe, al final de cuentas hay motivaciones equivocadas, hay egoísmo, hay una sed de venganza. Y sabe, muchas veces nosotros cometemos el mismo error, tomamos decisiones, hacemos cosas solamente porque queremos vengarnos de nuestros enemigos, de alguna manera sobresalir en medio de una situación y mostrar que de alguna forma nosotros tuvimos la razón. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Pensar 2 y 3 veces cada una de las decisiones que vamos a tomar y revisar si tenemos dentro de esa decisión una motivación equivocada. Y la segunda cosa que me gustaría dejar en tu corazón es lo siguiente. Entonces, cuidemos nuestras decisiones. Sabe, yo siempre he pensado que muchas veces nosotros tomamos una decisión y después de que nosotros hemos tomado esa decisión, la decisión nos va a tomar a nosotros. Observe cómo entonces esta escritura a partir del versículo número 24 al versículo número 30 nos muestra algunas consecuencias de esas decisiones. De entrada, en el versículo número 24 dice lo siguiente, te lo vuelvo a leer: Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro en aquel día.
¿Por qué fueron puestos en apuro el pueblo de Israel? Por la decisión que entonces Saúl había tomado de convocar a un ayuno. Había entonces una gran necesidad, el pueblo estaba siendo afectado, el ejército de Israel estaba siendo afectado, y de alguna manera esta decisión que Saúl había tomado de convocar a un ayuno, de hacer que todo su ejército no comiese, de alguna manera estaba afectando al pueblo de Israel. Y sabe, creo que nosotros, a través de las decisiones que hacemos, muchas veces afectamos la vida de nuestra familia, en nuestro matrimonio, la vida de nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestro día a día. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nosotros tomamos decisiones equivocadas. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, que el ejército de Israel se puso en apuros, pero también se estaban debilitando. Lo dice el versículo número 28, dice, y el pueblo desfallecía. ¿Sabe por qué? Por la necesidad de comer, por esa necesidad que tenían de ser alimentados. ¿Sabe? Sobre todo, ¿por qué? Porque iban a entrar en una batalla o supuestamente tenían que pelear de alguna manera. Así que es importantísimo que nosotros pasemos por el filtro cada una de las cosas que vamos a hacer en adelante. Esta misma decisión, si usted lee el pasaje más adelante, por ejemplo, lo que vamos a meditar el día de mañana, nos habla un poquito acerca de que incluso el hijo de Saúl se va a poner en riesgo, la vida del hijo de Saúl se va a poner en riesgo debido a esa decisión de Saúl, una decisión precipitada. Y la pregunta que yo podría hacerme entonces es, ¿cuántas decisiones nosotros tomamos que muchas veces afectan de alguna manera a otras personas? Y esto me lleva entonces a la tercera y última cosa que quiero dejar en tu corazón. Número 3, cuidemos nuestras acciones. Claro, una vez que tenemos una motivación, una vez que hemos tomado una decisión, esa decisión nos va a llevar a ciertas acciones que vamos a tomar en nuestra vida. Y observa cómo desde el versículo número 31 al versículo número 35 se observan algún tipo de acción que se repercute, ¿verdad? Debido a esta decisión que Saúl ha tomado. De entrada me gustaría que leyéramos el versículo número 32 y el versículo número 33. Dice así: así que el pueblo se lanzó sobre el botín, tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con la sangre. Entonces le avisaron a Saúl: el pueblo está pecando contra Jehová, porque come carne con sangre. Él dijo: vosotros habéis sido infieles, rodadme ahora acá una piedra. En medio del hambre que tenía el pueblo, una vez que han logrado la victoria, toman el botín, toman a las vacas, toman a los animalitos e empiezan a matarlos, y de repente, debido a esta gran necesidad de comer, el pueblo se enfurece, va y entonces sacia esa hambre que tienen de una manera equivocada. ¿Sabe? Porque la costumbre del pueblo de Israel es que ellos tenían que eliminar toda la sangre de los animales antes de comerla, y ahora estaban fallando. Y ¿sabe lo que? Cuando le dicen a Saúl que está ocurriendo esto, inmediatamente Saúl comienza a criticar y dice: vosotros habéis sido infieles. Ahora me detengo un momento. ¿Sabe? Estas acciones que nosotros tomamos, estas cosas que nosotros hacemos, muchas veces repercuten en la vida de los demás, y podemos de alguna manera ser tropiezo para que otros hagan algo indebido, debido, ¿sabe a qué? A que nosotros tomamos una decisión equivocada. Debemos asumir nuestra responsabilidad y debemos entender que dentro de todo el margen de la vida, nosotros tenemos que revisar, número 1, nuestras motivaciones, debemos de cuidar, número 2, nuestras decisiones, y debemos evaluar muy puntualmente cada una de las acciones que vamos a tomar en nuestra vida. De alguna manera el pueblo estaba pecando contra Dios, y Saúl de alguna manera tenía mucho que ver en esa culpa del pueblo, en ese pecado del pueblo. Y me detengo aquí para terminar haciéndote una última pregunta: ¿cómo están afectando a otros tus motivaciones, tus decisiones y tus acciones? Anhelo verdaderamente que Dios pueda ayudarnos a cada uno de nosotros a ser sabios para poder tomar decisiones y acciones que solamente glorifiquen a nuestro Dios Todopoderoso. Gracias, muchas gracias por permitirnos estar con ustedes, y anhelamos que el día de mañana nos podamos encontrar en una nueva emisión de Nuestro Tiempo con Dios. Hasta pronto, bendiciones.